este anuncio por parte del secretario del Trabajo. Sin embargo, ha provocado diversas reacciones por cómo estaría impactando, pero algo que llamó todavía más la mirada del ojo público es que prácticamente este aumento al salario mínimo del 12%, pues mire, nada más esto supera más de 3 veces el cálculo de la inflación, sí, y con ello también estaría alcanzando incluso el salario de profesionistas en este país, ni más ni menos. Por ello es que invitamos esta tarde al consultor en desarrollo organizacional, Héctor Andrade, a quien nos da gusto saludarle. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, Jonathan, muy buenas tardes a tu auditorio. Primeramente con ello, ¿cómo ver este aumento al salario mínimo y los efectos que tendrá a partir del 1 de enero y sobre todo pues, en la materia que te desarrollas, que es la materia laboral? ¿Cómo lo verías tú? Mira, Jonathan, yo creo que todos coincidimos en que el ingreso de los mexicanos en este momento todavía sufre de precariedad. Es decir, todos aplaudimos un aumento al salario mínimo porque las clases más desprotegidas, los trabajadores con menores ingresos, pues van a poder tener un ligero respiro con este incremento, ¿no? Entonces hay un lado muy positivo, yo lo digo así abiertamente, hay una población de alrededor del 35% de los trabajadores mexicanos que ganan el salario mínimo, y hoy en día este incremento va a beneficiarlos a ellos y a sus familias. Sin embargo, como bien lo estás refiriendo tú, al momento que se analizan estos incrementos, hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde participa el sector público, el sector patronal y el sector obrero, y se analizan todas estas variables económicas y el impacto que se tiene. Hay un efecto, Jonathan, que a lo mejor la audiencia lo ha escuchado, el efecto faro. Esto significa que cuando el incremento al salario mínimo, por ejemplo en este caso del 12%, presiona de una manera inmediata el salario del resto de los trabajadores, incluyendo, lo decías tú ahorita, el de los profesionistas. Y tiene una lógica de mercado porque si este trabajador que ahora va a ganar, vamos a cerrarlo en 8,500 pesos, y su jefe gana 8,400, su coordinador, su supervisor, pues obviamente las empresas, las organizaciones van a tener que hacer los ajustes respectivos en la estructura de tabuladores y de nómina. Entonces, sí hay un impacto, hay un efecto que las organizaciones lo van a resentir. Eso por un lado, el efecto faro, ¿no? Que habremos de tener ahí cuidado en esta parte de las estructuras organizacionales. Y el otro efecto, precisamente, es el efecto de inflación, que seguramente, y por lo que hemos estado escuchando de los analistas económicos y financieros, pues es precisamente que la inflación pudiera de entrada no sentir un efecto inmediato, es decir, los productos, la canasta básica tampoco va a haber un aumento en la inmediatez, pero sí, Jonathan, habríamos de estar muy al pendiente, muy al tanto de los efectos que esto vaya teniendo hacia mitad del año y sobre todo el segundo semestre del 2025. Es decir, recordar que hay dos maneras en que los salarios se incrementan, Jonathan, tú lo has referido en otras emisiones. Uno es que mediante un acuerdo se establece el criterio de subir salarios mínimos, y también está el otro, que es en base a la productividad, en base a los resultados que vamos obteniendo, al cumplimiento de metas, no solamente en ventas, sino en producción, en calidad, satisfacción de cliente, en fin. Hay empresas que tienen ligado el incremento a su tabulador, el incremento salarial, a este tipo de factores, que son los mejores para la economía, Jonathan, porque eso significa que la fuente de riqueza, que es la empresa, pues está generando los suficientes recursos para poder cubrir esos aumentos que va otorgando, ¿no? Entonces, esa es la otra manera en que los países pueden ajustar sus salarios hacia la alza. En este caso, pues sí, es mediante este acuerdo, mediante estos decretos que se están estableciendo, y tanto las organizaciones
grandes, las corporaciones internacionales, como las empresas medianas y sobre todo las pequeñas son las que tienen que realizar una planeación mucho más estratégica pues para incrementar la venta. No hay de otra, hay que vender más para poder obtener más recursos y con esto poder cubrir estos incrementos salariales. Fíjate, me preguntan, Héctor, si esto va a ser, a ver, y me parece muy pertinente y de una vez te pregunto para que podamos responder esta duda, si es únicamente a las personas que ganan el salario mínimo. ¿Qué responderías? Sí, el incremento es efectivamente respecto al salario mínimo, pero recordar que el salario mínimo pues, es la base, ¿no? De las personas que somos profesionistas, pues se gana 2, 3, 4 veces el salario mínimo y sobre eso se hacen también cálculos en los tabuladores. O sea, la respuesta en términos estrictos sería sí, el incremento es únicamente para el salario mínimo general, pero este tiene un efecto en el resto de los salarios. O sea, hay un efecto ahí de manera natural que se escala al resto de las posiciones laborales. Sí tendría que ser escalonado para profesiones y oficios, es lo que estaríamos entendiendo. Efectivamente, sí tiene un efecto, no necesariamente este porcentaje del 12% al que hacía referencia a la nota, los demás posiciones de acuerdo al tabulador y de acuerdo a una serie de factores internos de las organizaciones, pues tendrán que hacer los ajustes respectivos. Pero la respuesta es sí hay un efecto en toda la organización, desde el trabajador que gana el salario mínimo hasta el director de la compañía. Obviamente, Jonathan, entre más se escala en el tabulador, el efecto de incremento es menor. ¿Sí me explico? Esta persona que es de mantenimiento va a ganar el salario mínimo, su supervisor va a sufrir a lo mejor no el 12, pero sí un 10%, en fin, y ese efecto llegará hasta los mandos gerenciales directivos que ya el margen será más pequeño, ¿no? Por la diferencia de los tabuladores. Claro. Pero sí, esto tiene un efecto en las organizaciones, por eso es importante cuidar también el tema de la inflación. La inflación luego a veces se come, ¿no? Estos aumentos salariales, y es cuando viene esta gran frase, ¿no? ¿De qué me sirvió el salario, el aumento salarial, si a final de cuentas la inflación se lo comió? Exacto. Por un lado es la inflación, Jonathan, y hay que cuidar el otro efecto que son los impuestos. Uy, eso es el impuesto sobre la renta, recordar que entre más percibimos, hay ciertas líneas que la autoridad hacendaria tiene determinadas, pues que se paga lo correspondiente, ¿no? Entonces hay trabajadores que incluso negocian con las empresas para que no se vea reflejado el salario, se encuentran otros mecanismos que les permitan un ingreso adicional para que no impacte en la disminución del impuesto, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es cuánto me estoy llevando a mi casa, cuánto le estoy entregando a mi esposa. Así es mi caso, mi estimado Jonathan. Eso es lo que va a contabilizar para el día a día. Y el otro gran efecto que habríamos de cuidar, si quieres esto lo dejamos en una emisión para que me permitas darle una revisada. Por supuesto. Es el efecto que ocasiona en la economía informal también. Ese es el porque que te quería preguntar. Si el trabajador va a ganar un poquito más, no estando con prestaciones, es un espejismo esto, pues pudiera haber esta situación que a nadie nos conviene, que haya trabajadores que estén en la economía informal. Lo que se busca es que se vaya creciendo la masa de los trabajadores que están con prestaciones y con seguridad social. Eso es a lo que todos le deberíamos de estar apostando para que esos trabajadores, no solamente la parte del seguro médico, de medicinas, en fin, sino también su retiro, su acceso a vivienda y otros factores que son importantes de la economía formal. Sí, es que ese es el otro aspecto, ¿no? Yo leía hoy por la mañana diarios especializados en materia económica y veíamos este efecto, ¿no? De decir, ok, se está haciendo este ajuste, yo leía que era alrededor de 61 ocupaciones, profesiones, oficios, y que tendrían este ajuste salarial. Sin embargo, esto también estaría motivando a una migración del comercio formal, o bueno, del sector formal al sector informal, porque ahí
la gran carga de impuestos, de fiscalizaciones, de toda esta parte que luego a veces no sé si asusta, pero sí termina espantando a muchas personas, es lo que luego las lleva al sector informal y no se tiene, si me permites, este emparejamiento para que se vea... A ver, es que no quiero, ya ves que ahora todo el mundo se ofende por todo, no quiero decir que esté mal el aumento salarial, sin embargo, luego esa mayor carga fiscal es la que termina siendo un arma de dos filos, ¿no, Héctor? Es correcto, digo, y yo por eso empecé a decir que es atinado el aumento, que a todos sí. Creo que debemos de verlo desde esa perspectiva, de que es muy importante para los mexicanos que están en estas situaciones de condiciones de ganar un salario mínimo. Y desde nuestra experiencia, Jonathan, coincido contigo, el incremento del salario es un elemento más de una política pública que va acompañada de la parte de entrenamiento, de capacitación, de asesoría a las pymes, de una política fiscal que también me incentive a estar en la formalidad, servicios de salud dignos y prontos para mis trabajadores, en fin, es una serie de factores, por eso yo hablo de una política pública integral, que entonces sí hablas de una mejoría en varios sentidos para las familias de los trabajadores, ¿no? Entonces, y el empresario, aquí nos preocupamos más por ese microempresario que tiene una pequeña joyería, claro, una juguería, unos taquitos, que se anima a poner un empleo formal. Pues la carga fiscal, la carga de tramitología se vuelve de repente una vorágine económica que ya no puede sostener. Entonces, sí es muy importante estas políticas integrales, pero bueno, ahorita esperaríamos también que en los siguientes días, las siguientes semanas, tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría del Trabajo, pues logren generar políticas alrededor de este anuncio que se acaba de dar, para que los empresarios, como dices tú, los que ya están en la economía formal, continúen en ese estadio, y aquellos que van a emprender en 2025 tengan esos incentivos que sí te animen a poner un negocio formalmente. Uh-huh. Hoy por hoy, entonces, Héctor, el que haya alcanzado este ingreso de los salarios mínimos a un sueldo de profesionistas, ¿qué te dice? ¿Esto es positivo? ¿Esto debería de tener un aumento escalonado tanto en oficios como en profesiones? ¿Cómo ir a manera de conclusión? Sí, mira, partimos de esta, insisto yo mucho, en esta buena noticia, y de ahí hay una serie de elementos que ya de manera natural se van a ver reflejado en el salario del resto de las organizaciones, del resto de las plantillas de las organizaciones. Sin embargo, ya estamos en pleno proceso desde hace más de un mes de negociaciones entre sindicatos y los empleadores, en el caso de las empresas grandes, donde hay sindicatos, y se están registrando pues ahí lo que se va a sentar en los contratos colectivos, en estas revisiones salariales, para lo que va a impactar directamente a nómina, al salario, y lo que impacta a prestaciones. Entonces, es todavía un proceso, mi estimado Jonathan, que nos va a llevar de aquí al mes de febrero, más o menos, de que se cierren una serie de negociaciones que también dan pauta al incremento de los salarios profesionales y de otros salarios. Claro. Por ejemplo, el trabajador por cuenta propia. Luego nada más lo vemos en los trabajadores formales, pero recordar que aquellos contadores, abogados, dentistas, en fin, pues también ajustan sus tabuladores que pues la cuota que nos cobran cuando vamos al dentista, ¿no? Entonces, ese tiene un efecto mucho más allá del... O sea, ahí también por laboral. Ahí va a venir, ¿verdad? El ajuste, sí, las claro, cuotas que pagamos. Exactamente. Entonces, esto tiene un efecto muy importante y yo creo que lo estaremos viendo en las siguientes semanas y sobre todo el mes de enero en esta parte del incremento al resto de los salarios, tanto profesionistas como esta lista de las profesiones que ahorita referías tú. Exacto. Entonces, sí va a ser todo un reto, pero yo creo que partamos desde esta parte. Las organizaciones tienen que volcarse al interior, reorganizar su estructura financiera, de planeación, negociar el diálogo, comunicación con sus trabajadores,
pues para lograr, por un lado, cumplir con este mandato que ya se está dando, pero también ver cómo ese trabajador que va a sufrir este incremento, pues se vuelve una persona productiva, una persona puntual, una persona que atienda bien al comensal, en fin, ¿no? Dependiendo del sector donde cada quien se desempeñe. Pero sí va a ser muy importante un factor de comunicación al interior de las organizaciones y lograr el incremento también de la productividad. Creo que si logramos esto, las empresas podrán tener esa capacidad económica de cubrir estos incrementos. Bueno, pues ahí está cómo viene este mes de enero con este ajuste salarial. Te voy a pedir también que sigamos en contacto, Héctor, porque también me llamó la atención que esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó que también irá en discusión este siguiente año el tema de la jornada laboral de 40 horas. Y ese también va a ser todo un tema que va a sacar una mirada de propios y extraños. Así que si me lo permites decirle al auditorio que también habrá que revisarlo, ¿no crees? Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Hasta Jonathan, la próxima. Héctor Andrade con nosotros, consultor en desarrollo organizacional. Ya confirmó la presidenta que viene a discusión el siguiente mes, en febrero. Ella decía que sin duda se va a empezar a discutir la reducción de jornada laboral. Lo vamos a seguir de lleno. A ver, me preguntaban que cuáles oficios y profesiones estarán contempladas para este ajuste salarial. Lo que mencionaba el gobierno federal y notas especializadas es que son 61 ocupaciones. Déjeme decirle algunas para que podamos más o menos llevar un panorama. Bueno, albañiles, boticas, farmacias, operadores bulldozer, cajeros, cantineros, carpinteros, cocineros, todas sus derivaciones, restaurantes, fondas, ventas de alimentos, ventas de colchones y también fabricaciones, colocadores de mosaicos, construcción, todo lo que involucra el sector de la construcción, cortadores en talleres de todo tipo, costureros, choferes de todo tipo de carga, privados, camionetas, operadores, ebanistas de fabricación y reparación de muebles, electricistas, empleados de góndolas en sector tienda autoservicio, encargados de bodegas, ferreterías, fogoneros, gasolineros, herrería, hojalateros, jornaleros, lubricadores de automóviles y vehículos automotor, manejadores de granjas avícolas, maquinarias agrícolas, mecánicos, montadores, peluqueros, pintores, de planchas, tintorerías, lavanderías, plomeros, radiotécnicos, recamareros, refaccionarias de automóviles, reparadores de eléctricos, reportero de prensas, reporteros gráficos, reposteros, pasteleros, sastrería, secretarios, auxiliares, que de esos hay un montón, y luego les dicen que son por honorarios o de confianza, soldadores, trabajadores carniceros, tapiceros, trabajadoras del hogar, también tapiceros, muebles, reparaciones de muebles, trabajadores del hogar, ya les dije, trabajadoras sociales, técnicos, ordeñadores de máquina, también aquí dice, veladores, que también de esos hay demasiados, y también saludos a los veladores, vendedores de piso. Vendedores de piso, a ver, amigos, vendedores de piso serían los que encontramos en las tiendas comerciales, ¿no? De diferentes departamentos, ¿no? Vendedores de piso y zapateros en talleres de reparación de calzado oficial. Ahí está, se los dije a grandes rasgos, profesiones y oficios que tendrán que realizar este ajuste salarial del 12% el próximo 1 de enero. Si usted tiene algunos de estos trabajadores aquí de los que le mencioné, pues vaya haciendo las cuentas, porque esto se tendrá que hacer, ¿qué serán? 25 días, 24 días,
en próximo 1 de enero. ¿Qué tal? Para diciembre. Vamos a mensajes, vamos a seguir. Esto fue en el terreno del sector laboral.